Buenas tardes, ¿su nombre? Pedro Pacheco, soy chileno. ¿Cuál era el contexto antes del golpe militar? El contexto antes del golpe militar en Chile era que había un ambiente de muchas protestas en forma continua. Se comenzaron a dar atentados a distintos lugares. Había mucha escasez de productos en los supermercados. Aunque había muy poco dinero, pero el poco dinero que había era muy difícil utilizarlo para conseguir alimentos. Empezaron a escasear todas las cosas, se podía comprar en forma limitada, un huevo por persona, por ejemplo, para 3 días, un litro de leche para una familia a la semana, cosas de ese tipo se empezaron a dar. Era un contexto social bien complejo. Denise Morgado, chilena. ¿Cuál era el contexto social del golpe militar? El contexto social que se formó fue que en 1970, cuando fue elegido el presidente Salvador Allende, comenzaron a escasear la parte alimenticia de aquellos años. Entonces la gente empezó a tener precariedad a la hora de adquirir productos para poder subsistir. ¿Quiénes fueron los afectados con esta situación? Los afectados con esta situación fue, diría yo, la clase media y la clase baja, media baja, y una parte minoritaria de la clase alta, porque mientras menos dinero se tenía, más difícil era poder acceder a los alimentos, a los servicios básicos. Creo que fue donde más se vivió duro este proceso. ¿Qué repercusiones se dieron después del golpe militar? Después del golpe militar ya fue una sociedad reprimida, donde no podías expresar lo que sentías ni manifestar, por ejemplo, las injusticias que en ese entonces estaban viviendo, como por ejemplo la falta de trabajo, la escasez de dinero. Entonces los más afectados fueron la clase media baja. ¿Qué consecuencias se dieron después del golpe militar? Bueno, después del golpe militar hubo una represión gigantesca en la población. Creo que había muchísimo miedo en mucha parte de la población, porque nadie quería protestar, porque todos tenían un temor tremendo de que pudiera terminar con la muerte. También en el país se comenzó a vivir una especie de, diría yo, de psicosis colectiva hacia las Fuerzas Armadas, hacia la policía, una mezcla de respeto y miedo. Nadie quería ir en contra o ni siquiera pensar en sobornar a un policía para nada, porque eso podía terminar muy mal. Una consecuencia positiva es que creo yo que, por ejemplo, cosas como el narcotráfico que había en ese entonces, el gobierno lo desapareció de un día para otro, de una manera que va en contra de los derechos humanos, obviamente, pero lo terminó de un día para otro. En general, todo lo que salía en la prensa, todo lo que se vivía en una obra de teatro, en un programa de televisión, todo era reprimido y todo tenía que ser supervisado por aquel presidente que en ese entonces estaba, que era don Augusto Pinochet. No podía salir nada al aire o no se podía decir nada por televisión mientras no fuera aprobado por él y su comitiva. ¿Cómo cambió la cultura? La cultura después del golpe militar creo que cambió a una sociedad más reprimida, a una sociedad muy cuidadosa, y creo que fuimos obligados a seguir reglas más bien por la fuerza, como el escudo nacional de Chile lo dice, por la razón o la fuerza. En ese caso creo que fue por la fuerza, porque quien no seguía los lineamientos del general Augusto Pinochet o terminaba exiliado o terminaba prácticamente encarcelado o con la muerte. Y esto afectó a toda la población chilena, a la clase baja, media y alta, porque quien quiera que fuera partidario de un partido político en contra del gobierno, pudiese haber sido de la clase alta o media baja. Sin importar, el gobierno tomó medidas muy drásticas de exiliar, encarcelar o sencillamente desaparecer a la persona.